son proteínas bien importantes en el cuerpo humano, ¿verdad? La siguiente. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de reacciones biológicas. Sí. Las enzimas eso sí es así, son proteínas que actúan como catalizadores en las reacciones biológicas. Aceleran los procesos de las reacciones biológicas. Tienen que actuar desdoblando o rompiendo enlaces para que las sustancias se hagan más sencillas y las pueda absorber mejor el organismo. El siguiente. Otras, como los anticuerpos, son responsables de la defensa contra microorganismos. Muy bien, otras como los anticuerpos son responsables de la defensa contra los microorganismos. Y ahora alguien que lea aquí esta esquemita que hay de 6 dibujos. No se alcanza a leer, licenciada. No se alcanza a leer, licenciada. Dice función estructural, colágeno, función, no se alcanza a leer. Ahí les voy a decir entonces. Espérenme, chicos. Espérenme ustedes. Esto lo vamos a arreglar en este momento. No. Función estructural, colágeno. O sea, el colágeno es la proteína que participa en la función estructural. La función del movimiento la realizan la enzima actina y miosina. La función inmune la realizan células de defensa. La función hormonal, hormonas del crecimiento. La función digestiva, enzimas digestivas. Esas cuando miremos en anatomía, el estómago, vemos una serie de enzimas que son las que actúan en los procesos digestivos. Y la de transporte de nutrientes, que es la hemoglobina, que es en la sangre. Las células de defensa, ¿qué función me había dicho que era? ¿Cuál? Las células de defensa. La función es de inmunidad, la función inmune. Gracias. La hemoglobina es bien importante. La hemoglobina es una hemo, que quiere decir del sistema hematológico, ¿verdad? Es una hemoproteína de la sangre. Es de color rojo. Es la que le da color a la sangre, la hemoglobina. Y la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Licenciada, creo que puede agrandar un poquito más su pantalla. Sí, la puedo agrandar, con mucho gusto. ¿Está bien ahí? Ahora sí. ¿Ya lo vieron mejor? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Entonces, por favor, eso sí es bien importante que aprendan que la hemoglobina es una proteína de la sangre. Es la que le da el color rojo a la sangre y es la que transporta el oxígeno desde los pulmones
lleva el oxígeno a todos los tejidos del organismo. Ahí es que por eso van a ver qué linda es la clase de anatomía. A mí, de las clases que doy, creo que anatomía es la que más me gusta. Licenciada, fíjese que estaba viendo que los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas se dividen en 4 grupos: los no polares, los polares y neutros, los ácidos y los básicos. A los aminoácidos. Sí. Fíjense que con respecto a eso de los aminoácidos, los aminoácidos está claro para todos que son las unidades básicas de las proteínas, ¿verdad? Aquí está, mire, cabal, eso le sale en la pantalla. Son las unidades básicas de las proteínas, se llaman aminoácidos. Eso que no se les olvide. Hay 20 aminoácidos que se combinan en forma específica para dar lugar a las proteínas determinadas, ¿verdad? De determinadas funciones. En el resumen les amplío un poquito más lo de las proteínas, pero es un poquito nada más. Un ejemplo curioso que me dio una maestra fue que los aminoácidos son como un abecedario y así se juntan, se dan varias combinaciones para crear diferentes proteínas. Sí, como los ácidos nucleicos, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Vamos a los ácidos nucleicos. El esquema de un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido, chicos? Es la base de un ácido nucleico. Así como el aminoácido es la base de una proteína, el nucleótido es la base de un ácido nucleico. ¿Cuántos ácidos nucleicos tenemos? Tenemos, ¿dónde están? 20. 2. El ADN, Y el ARN. que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Todos siempre van a tener un grupo fosfato, una base nitrogenada, y ellos unidos a una desoxirribosa en el caso de un ADN o a una ribosa en el caso de un ARN. Desoxi, el ADN. Ribosa, el ARN. Como son proteínas, siempre van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son grandes polímeros. ¿Qué nos dice la palabra polímeros? Son muchos. Unas grandes proteínas, sí, exactamente. Tienen muchos aminoácidos, formadas por la unión de miles de monómeros llamados o denominados nucleótidos. Existen 2 tipos: el ácido desoxirribonucleico o ADN, molécula que almacena la información genética en los organismos, y el ácido ribonucleico, que entre otras funciones está implicado en la síntesis de proteínas, o sea, en la elaboración de proteínas. El ARN. En su resumen van a encontrar un cuadrito que les pongo donde están las diferencias entre el ADN y el ARN, porque entre ellas encontramos, primero, el carbohidrato, ¿verdad? Que en este es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, el ARN tiene solo una hélice,
El ADN tiene 2 hélices. Tercera diferencia. El ADN almacena información genética. El ARN está implicado en síntesis de proteínas. Esas son básicamente las diferencias. Y otra de que es básica también es que el ARN tiene uracilo y el ADN tiene Tinina. El uracilo del ARN en el ADN es la cistina. Tinina es. La timina. Sí, tinina es. La timina, sí. El ADN tiene timina, de ahí los otros 3 son iguales, pero la diferencia es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Esas son 4 diferencias básicas que las van a encontrar en su resumen. Y aquí pues tenemos un resumen completo, ¿verdad? De todo lo que hablamos de las biomoléculas orgánicas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Tenemos que, así como ya las vimos tan bonitas y tan despacio, los glúcidos pueden ser monosacáridos, glucosa, dextrosa, fructosa, galactosa. Y los polisacáridos, sacarosa, maltosa, lactosa, almidón, estas 3 son disacáridos. Almidón, glucógeno y celulosa. El almidón en las plantas, el glucógeno reserva en los animales y la celulosa en la pared, para la pared celular en las plantas. Los lípidos los encontramos como simples o compuestos y los encontramos como sólidos o líquidos, como saturados e insaturados. Saturados los aceites, insaturados las grasas. Las proteínas las encontramos como simples o incompletas. Albúmina, globulina, glutaminas, y las encontramos como las complejas o completas, que ya son los ácidos nucleicos, como las nucleoproteínas, las glicoproteínas, las mucoproteínas, las fosfoproteínas y las lipoproteínas, los lípidos, ¿verdad? Y los ácidos nucleicos los encontramos que son el ADN y el ARN. ¿Quedó claro lo relacionado con los compuestos? Sí, licenciado. Con los componentes químicos de los seres vivos. Sí, licenciada. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Puedo quitar la diapositiva? ¿Será que puede regresar a la número 16, licenciada? Disculpe. ¿Es esta? Sí, solo bájele un poquitito. Gracias. No, bájele, licenciada. Por favor. ¿Ahí? Un poquito más. ¿Para ahí es donde quieren que le haga o para el otro lado? Como para que nos quede un poquito centrado la diapositiva. ¿Ya terminaron?
Sí, licenciada. Bueno, entonces ahora tenemos acá. Entonces les puse, ¿todo está claro? Veamos nuevamente el video para afirmar nuestro conocimiento. Vieran que videos de este tema eran bien difícil de encontrar. Tuve que ver como no sé cuántos antes de poder encontrar este. Ahora le van a sentir más sentido a esto. Hola, bienvenidos a este video donde explicaremos brevemente algunos conceptos básicos para comprender la química de la vida. Iniciemos recordando los primeros niveles de organización biológica, donde reconocimos a la célula como la unidad mínima de vida, la cual está constituida por moléculas y estas a su vez por átomos. Entonces, si queremos referirnos a los componentes químicos de la vida, justamente debemos enfocarnos en esos átomos y moléculas que forman a la célula. Sabemos que toda la materia está constituida por átomos y que existe una gran variedad de ellos clasificados en categorías de elementos, los cuales se organizan en la tabla periódica. Igual que el resto de la materia, los seres vivos también estamos constituidos de átomos, pero no de cualquier átomo, ya que solo algunos tienen el privilegio de formar a los seres vivientes y a eso se les llama bioelementos. Se usa el prefijo bio, que significa vida, para indicar que esos son los elementos de la vida. En esta tabla periódica se encuentran resaltados esos bioelementos en color rojo, amarillo y verde, y vemos que solo son una pequeña porción de los más de 100 elementos que existen. Los bioelementos son clasificados en 3 grupos. El primero se refiere a los bioelementos primarios, que representan el 96% de los átomos que constituyen a los seres vivos, y son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Como una estrategia para recordarlos fácilmente, usamos los símbolos químicos para referirnos a ellos como Chon Pérez Sánchez. Chon representando el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, Pérez por el símbolo P del fósforo y Sánchez por la S del azufre. Los otros 2 grupos de bioelementos son los secundarios y los oligoelementos. Los secundarios representan aproximadamente el 3% de los átomos que hay en los seres vivos y son el sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y hierro. Los oligoelementos, por su parte, representan menos del 1% de los componentes de los seres vivos y son el zinc, flúor, manganeso y cobre, entre otros. Los átomos de estos bioelementos se unen para formar a las moléculas que constituyen a los seres vivos, a las cuales llamamos biomoléculas, y se caracterizan por ser de gran tamaño, como las que vemos representadas en las imágenes, donde cada bolita está representando un átomo. La de la izquierda es una proteína llamada hemoglobina y a la derecha se encuentra un fragmento de una molécula de ADN. Las biomoléculas se consideran macromoléculas por su gran tamaño, como podemos apreciar aquí, donde comparamos una molécula de agua con una proteína. Las biomoléculas se clasifican en 4 grupos: los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, y cada uno de ellos tiene características distintivas que explicaremos en otros videos. Todas las biomoléculas están formadas por estructuras de carbono que pueden unirse a través de enlaces sencillos, dobles o triples, y estas cadenas de carbono sirven de base para los demás átomos que se unen a ellos. Como podemos ver en este ejemplo, donde las cadenas de carbono representadas en color verde sirven como un esqueleto donde se unen el resto de los átomos para formar a la biomolécula. Resumiendo toda esta información, vemos entonces que la química de la vida se enfoca en estudiar a los átomos de los bioelementos que constituyen a las biomoléculas, de las cuales está conformada la célula, que es la unidad mínima de la vida. Con esto damos por concluido este video y ya sabes que si tienes alguna duda... Bueno, chicos, con esto damos por concluido el tema de la composición química de los seres vivos. Son las 11:25, a las 11:30 entramos, les doy 5 minutos para que se vayan a estirar, porque siempre es importante, la clase de nosotros es muy larga, y entonces les doy 5 minutos, chicos, para que se vayan a estirar, 10,
Entremos a las 25 para las 12, por favor. ¿Está bien? Sí, licenciada. Váyanse a estirar, a tomar, Sí, licenciada. a tomar su Coca-Cola.